Queridos hermanos, amado de Dios, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nos volvemos a reencontrar aquí en Caminando en la Fe, donde compartimos siempre en este espacio programas de radio transmundial, una radio que evangeliza por el mundo. Pero en esta oportunidad estamos estudiando el libro precioso de Génesis, el primer libro de la Biblia, junto a los hermanos de Radio Transmundial. Pero hemos sentido y decidido hacer un resumen desde el capítulo 10 de este precioso libro hasta el final, con la ayuda del Espíritu Santo, la guía de Dios. Vamos a darle una ojeada a cada capítulo para que los nuevos podamos comprender ese precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra y que Él se revela en este primer libro de la Biblia. Nos enseña que Dios es el creador de todo lo que existe en el universo. Él es el creador del planeta Tierra, también de la raza humana, y Él creó este planeta y a nosotros con el propósito de que nosotros le conozcamos y caminemos de la mano de Él según su voluntad. Vamos a darle una ojeada porque estábamos considerando de que si hacemos como hasta ahora un capítulo por semana, nos va a llevar aproximadamente casi un año terminar con este libro precioso, y le vamos a dar una mirada y ustedes lean en su casa, si lo sienten y lo desean, este precioso libro y mediten en cada capítulo y en cada versículo, porque Dios le va a hablar y le va a mostrar todo lo que Él tiene para ustedes, las ricas enseñanzas, porque aunque esto sucedió hace miles de años, este libro está vigente para hoy y para nosotros, para este tiempo. Vamos a escuchar una alabanza, vamos a escuchar el programa para las mujeres restauradas y luego volvemos para meditar desde el capítulo 10 hasta el final de este precioso libro de Génesis. Si usted quiere acompañarnos, con mucho gusto le agradecemos vuestra compañía. Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.
He sido cambiada, transformada, renovada, restauradas con la doctora María Burton. María, ¿cómo estás? Muy bien, Anabel, espero que te encuentres chévere y espero que las que nos están escuchando, las amigas y las hermanas en Cristo que están comprando los libros, llamando, enviando correos electrónicos, les agradecemos mucho y empezamos otra nueva aventura en este espacio hoy. Sí, María, tú sabes que yo me había estado preguntando estos días cuáles son esos enemigos que nosotros enfrentamos como cristianos y estaba pensando en eso, ciertamente, porque me tuve que mudar de ciudad donde vivo y estoy buscando una iglesia donde ir. Yo quiero ir a una iglesia donde pueda servir con los dones y talentos que Dios me ha dado. ¿Qué debo hacer para encontrar esa iglesia donde yo pueda servir? Te admiro porque tú estás centrada bien. ¿Sabes cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es el mandamiento que el Señor te ha mandado hacer, que es ir y servir, glorificar su nombre y llevar la gran comisión? Y quieres servir, poner tus talentos y tus dones al servicio del cuerpo de Cristo donde debes de pertenecer. Pero lo que te voy a enseñar aquí es 5 errores, 5 enemigos del cristiano a la hora de crecer para que tú no hagas esto. El primer enemigo que enfrenta al cristiano es la inestabilidad. La inestabilidad va unida a una falta de compromiso. Si vamos a la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, en 2 de Timoteo 2, versículos 5 y 6 nos dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí Pablo urge a Timoteo a no ser perezoso, apático y poner todo en orden para poder lograr la victoria que debe ser una vida cristiana de gozo y producción de frutos. Y eso es lo que tú estás intentando hacer. Anabel, tú estás tratando de poner tus frutos, los frutos del Espíritu, y poder usar tus dones y talentos para producir esos frutos y poder ser un reflejo de Cristo a esa comunidad. Lo que yo te puedo recomendar acá es que tú visites varias iglesias, sobre todo las pequeñas, y te codees con ellos para ver qué tipo de doctrina tienen y cuál es la visión de esa iglesia. Es muy importante reconocer cuál es la visión de esa iglesia, porque hay muchos creyentes que tienen una misión sin visión. Entonces lo que hacen es que ellos van a la iglesia para cumplir con una costumbre, van a la iglesia para librarse de pecados, van a la iglesia pensando que allí vive Dios. En cambio, tú estás yendo para glorificar el nombre de Dios y para servirle. Entonces, una de las cosas que no debes hacer es ir a una iglesia que no tiene visión. ¿Qué otras cosas debo tomar en cuenta para encontrar esa iglesia? En verdad, la mayoría de las iglesias donde todo el mundo va son las iglesias, lo que llamamos las iglesias mega churches. No tengo nada en contra de estas iglesias, sé que hacen un buen trabajo, pero a la hora de escoger una iglesia, una persona como tú que quiere servir, que tiene tanto que dar, yo te aconsejaría que sigas buscando. Sigue orando al Señor y sigue buscando cuál es la iglesia donde tú no vas solamente a calentar sillas, donde tú quieres hacer la palabra, no quieres ser solamente oidora, quieres ser una mujer activa haciendo la palabra. Y eso me hace recordar lo que nuestro hermano Santiago dice en el capítulo 1 del versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estos son los cristianos que no escudriñan ni meditan la palabra, se conforman con escucharla porque es la salida más rápida. De esta forma cualquiera puede confundir y desviarlos. Santiago se dirige a los creyentes judíos que habían sido dispersados debido a la persecución bajo el rey Herodes. Y si queremos profundizar un poco de esto, podemos leer en Hechos capítulo 12. Entonces, mi consejo para ti, sigue buscando. No te unas a las personas que buscan a la iglesia solamente para tener un lugar como un club. No, la iglesia va a ser el cuerpo de Cristo donde tú vas a pertenecer y donde vas a crecer y también a invertir en el reino, Anabel. Hechos 20, versículo 35b.
la parte B o la segunda parte, nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y eso es lo que tú quieres hacer. Tú quieres servir. Tú quieres ser una parte activa de este cuerpo, porque tú tienes un don, tienes talentos que quieres poner al servicio del Señor. Quieres invertir en el reino de Dios, no solamente crecer. Tristemente, Anabel, mucha gente carece de propósito. Tanto los del mundo como los cristianos han olvidado el propósito principal de la iglesia, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Las estadísticas, Anabel, informan que la mayoría de la gente va a la iglesia para recibir y casi nadie quiere comprometerse a servir. Andan en busca de un lugar cómodo, lleno de actividades donde ellos puedan sacar provecho. El peligro de esta actitud es que crea cristianos con corta visión y propósitos vacíos, trayendo como resultado vidas sin solidez espiritual. Entonces, aunque ellos lleguen a la iglesia, como no están en el cuerpo de Cristo que ellos pertenecen, van con un propósito equivocado, se van a sentir vacíos porque están buscando a la iglesia erróneamente. La iglesia no es un club. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde todos sus miembros, unidos a través de sus articulaciones o coyunturas, están armónicamente trabajando, dirigido por la cabeza que es Cristo. Y eso es lo que tú estás buscando. Yo te animo a que sigas buscando. ¿Y sabes qué, Anabel? Lo que mi esposo y yo hicimos en nuestra ciudad. ¿Qué hicieron? Nosotros empezamos un grupo. Empezamos un grupo de oración. Se nos acercaron 2 familias y ahora tenemos un buen grupo y estamos ofrendando, diezmando, aprendiendo, evangelizando, invirtiendo en misiones, porque no es la cantidad de personas, es la calidad de personas. Entonces, presta mucha atención a eso. Por eso que no puedo juzgar a una megachurch. Si esa es la que tú perteneces, está bien. Pero si tú ves que esa no es tu iglesia, sigue buscando, hermana. Oye, María, mis amigos se estaban congregando en una iglesia grande y ahora andan buscando otra iglesia y ellos dicen que fue porque alguien no trató bien a uno de sus hijos y bueno, no les gustó la situación y se cambiaron. Ahora están asistiendo a otro lugar. Ahora, María, ¿es eso lo que quiere Dios con nosotros? Que comencemos a ser errantes buscando de aquí y de allá. Por supuesto un lugar que no. donde congregarnos. Por supuesto que no. Y quiero traer a salvedad esto, que esos son personas que la Biblia las llama el hombre de doble ánimo. Son personas que como van con un propósito equivocado, también salen muy rápido de la iglesia porque quieren conseguir a una iglesia perfecta. No andan buscando invertir en el reino, andan buscando sacar y sentirse como un club social, ya lo hemos dicho. Si vamos a la palabra de Dios, Santiago lo identifica perfectamente en Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y tristemente, Anabel, eso es lo que está pasando con tus amigos. Y Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice: nadie puede servir a 2 señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podría servir a Dios y a las riquezas. En este caso, no puede servir a Dios y a las comodidades. No puede servir a Dios y ellos quieren que la iglesia se amolde a ellos. Absolutamente no. Entonces yo espero, Anabel, que tú puedas ser luz y le puedas explicar a estas personas a través del Evangelio de Cristo que ellos son unas personas que Cristo está interesado en ellos y que Dios tiene un plan, un propósito y que la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. María, te doy muchas gracias por eso, porque realmente yo quiero mucho a mis amigos y me gustaría ayudarlos y que todos juntos podamos encontrar esa iglesia en la que podamos servir y ver que nuestros dones, nuestros talentos son utilizados y están rindiendo frutos. Y recuerda algo. Si lo hacen los cristianos, también lo hacen los perdidos. Lo importante es que por eso tenemos que perseverar en la palabra de Dios para poder crecer en Él, en Jesucristo. Si perseveramos en Cristo, en su palabra, el Espíritu Santo de Dios va a guiarnos a ese lugar. Y como hicimos mi esposo y yo, de repente van a tener que empezar un grupo, una célula, y que muy bien lo puedes hacer porque la iglesia es ese grupo. Los salvos se reúnen para adorar al Señor, aprender de Él, crecer y llevar su evangelio.
A raíz de todos estos obstáculos que estamos viendo, que no permiten al cristiano crecer, que no permiten al nuevo creyente crecer, como la apatía, como la inestabilidad, hay otra cosa muy importante y pensé en ti, es que tú estás buscando una iglesia con misión y con visión. Y tristemente muchas personas no miran eso, sino que van, como ya hablamos, a una iglesia que satisfaga los deseos de su carne, como comodidad, como dinero, prestigio. Da mucho dolor, pero por eso tenemos nosotros que salir y ser luz. Por eso Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Entonces, repito, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió. Entonces, primero, antes que todo, Dios te elige y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Cuando nosotros llevamos las buenas noticias, es las noticias del Evangelio, las noticias de salvación, donde queremos darle a conocer a los pobres, a todo el mundo, que Jesucristo ha pagado por el pecado de ellos, para anunciar libertad a los prisioneros. La libertad se consigue a través de Jesús, porque Jesús es el único que te puede hacer libre, para devolverles la vista a los ciegos. La vista se la puede devolver a los ciegos cuando conocen el Evangelio de Cristo, llega la verdadera luz a ellos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Entonces, Anabel, todo esto es una iglesia con propósito. Si tú consigues una iglesia donde permanezca en la sana doctrina, tengan la misión y la visión correcta, es la que tienes que hacerte miembro. El vocablo misión viene del latín misio, que significa acción de enviar, que puede corresponder al griego apostelo, que significa enviar. La misión equivocada te lleva a la visión equivocada. Entonces, lo que yo te aconsejaría aquí, Anabel, es que busques una iglesia que sepa a dónde va, arraigada a la palabra de Dios. Gracias, María, así lo haré. Gracias por acompañarnos en Restauradas. Nos gustaría conocerte y saber tu opinión del programa. Escríbenos y solicita gratis el libro Madres que Edifican. Escribe a restauradas@transmundial.org. También puedes enviar una carta a nuestra dirección Restauradas, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos. Visita nuestra página en internet maria.transmundial.org, maria.transmundial.org. Escuchaste Restauradas. Estoy confiando en el Señor, que no va a fallar. Estoy confiando en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar que un nuevo hogar Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer
y no brillen más. Igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo confiar, puedo confiar que un nuevo hogar Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor. Oh, igual confío en el Señor. Igual confío en el Señor, que no va a fallar. Y vamos a comenzar a meditar desde el capítulo 12 en adelante de este precioso libro de Génesis. Pero ustedes, como siempre decimos, lean en su casa, si lo sienten así, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Le pedimos al Señor que a través de su Espíritu nos muestre qué es lo que tenemos que conocer y aprender de este libro. Y aunque a veces leemos este libro, cada vez que lo leemos encontramos cosas nuevas para aprender, para aplicar en nuestra vida, y es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a usted y a mí para comprender lo que Dios tiene para decirnos. Este libro de Génesis, como ya dijeron los hermanos de Radio Transmundial, es el origen de todas las cosas, el origen del universo, es el origen del planeta Tierra, el origen de la raza humana. Dios hace al hombre con el propósito que el hombre refleje la imagen, la bondad y la santidad de Dios. Por eso Él dice en el capítulo 1:26 de Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree sobre todo el planeta Tierra. Dios coloca al hombre en un lugar privilegiado, en un huerto precioso, lleno de flores, de ríos, de animales, de árboles frutales, porque el hombre se alimentaba solamente de fruta y verdura en el comienzo. Y le dice al hombre, después que le da a la esposa, para que los dos sean felices, que pueden disfrutar de todo, pero que no pueden tocar del árbol, comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que está en el medio del huerto. Este árbol no tiene nada malo, simplemente que era una prueba que Dios le da al hombre, porque Dios le dio libre albedrío al hombre, a nosotros, y nosotros todos los días tenemos que escoger si seguir a Dios o no. Y esta era la prueba para que el hombre pudiera saber si él quería escoger a Dios o caminar de la mano de otra sabiduría que no venía de Dios.
Esta lección es para todos los días. Todos nosotros, desde Adán hasta el día de hoy, tenemos que escoger en nuestra vida si queremos que Dios sea el Rey y Señor de nuestra vida, o caminar a nuestra manera. Pero cuando caminamos a nuestra manera, independientemente de Dios, estamos caminando bajo el reino de las tinieblas y de Satanás, y entonces corremos el riesgo de sufrir y ser destruidos por las mismas tinieblas en cierto momento. Dios quería que el hombre disfrutara de toda la felicidad, que el hombre caminara de la mano de Dios, y aunque este árbol es de la ciencia del bien y del mal, era Dios que le va a enseñar al hombre todas las cosas que el hombre tenía que aprender, y Dios le iba a enseñar al hombre caminar tomado de la mano de Dios. El hombre tenía que demostrar confianza, fe en su Creador, obediencia, y allí había un reino espiritual de maldad escondido, donde Dios no quería que el hombre pisara ese territorio, porque el hombre corría el riesgo de caer en desgracia. Dios le advierte al hombre de que no coma de ese fruto. No es que el fruto tuviera nada malo, era un símbolo de desobediencia. Si el hombre tomaba de ese fruto, estaba diciendo que él quería vivir a su manera. Y Dios no quería eso para el hombre. Hay gente que dice, ¿por qué Dios colocó ese árbol? Bueno, Dios es sabio. Él quería que el hombre caminara por su propia voluntad y no quería obligar al hombre que el hombre fuera un robot, sino que le dio libre albedrío para que él escogiera si quería seguir a Dios por amor o no. Dios no quería que uno le siga obligadamente hasta el día de hoy. Dios desea primero que le amemos a Él, que creamos en Él y le amemos. Y porque Él nos amó primero, Él nos ama, es un Dios amoroso, y Él desea que nosotros, si caminamos de la mano de Él, vamos a ser hijos de Él. Si no caminamos de la mano de Él y vivimos la vida a nuestra manera, no somos hijos de Dios. Somos solamente criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Dios promete a sus hijos una vida de bendición, de paz, de gozo, alegría, a pesar que van a haber pruebas, dificultades, problemas, pero Dios en los medios de los problemas y las pruebas está con nosotros, dándonos paz y mostrándonos el camino correcto que lleva a la vida eterna y a una vida de bendición. Dios le dice entonces a la primera pareja que pueden comer de todos los árboles menos del árbol de la ciencia, el bien y del mal. Tristemente, allí aparece Satanás el tentador que tenía que venir a tentar a Eva. Comenzó a hablar con Eva, porque la mujer aparentemente es más curiosa que el hombre. En su bondad, en su integridad es más curiosa. Y al sentir una voz extraña comenzó a hablar con esa voz extraña, y esa voz extraña la sedujo a hacer cosas que Dios había dicho que no hiciéramos. ¿Y cuántas veces escuchamos voces extrañas que no vienen de la Biblia, que no vienen de Dios? Porque la Biblia es el libro de autoridad de Dios. En la Biblia está el pensamiento, el corazón de Dios. La Biblia es la carta de amor que Dios nos dejó a nosotros, el mapa que nos muestra el camino, la brújula que nos muestra el camino. Allí en la Biblia es un libro que tiene la mente de Dios. No es que adoremos la Biblia, sino adoramos al creador de la Biblia, porque en esa palabra, cuando usted la obedece, cuando usted cree en ella, se llena de vida por el Espíritu de Dios, y esa palabra se convierte en vida, en nuestra vida, y comienza a cambiar nuestra vida. Lo que dice la Biblia no es una religión, sino es el pensamiento de Dios Padre que te ama, y allí Él te muestra el camino, así como cuando nosotros compramos un aparato y viene con un manual para que ese manual nos instruye cómo usar ese aparato adecuadamente. La Biblia es el manual del hombre para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Quieres hablar con Él? ¿Quieres contar con su favor? Comienza con fe a meditar en su palabra, a leer en su palabra. Meditar quiere decir pensar lo que tú estás leyendo. Y no estás obligado, pero si tú quieres conocer a Dios, tienes que
comenzar leyendo su palabra y sobre todo en el Nuevo Testamento, donde es la época que hoy estamos viviendo. El Antiguo Testamento nos sirve como referencia, como ejemplo, para que podamos saber lo que Dios le agrada, lo que pasó en el pasado, y ese ejemplo nos sirve para nosotros no cometer los mismos errores que cometieron esas personas que vivieron años atrás. También nos sirve para mostrarnos que todo lo que Dios dice en su palabra se cumple, porque todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido al pie de la letra y quedan muy pocas para cumplirse y se están cumpliendo y se van a cumplir dentro de poco tiempo. Tristemente el hombre cae en pecado, en desobediencia, en rebelión, y vemos que allí es Dios que viene a buscar al hombre, como ya lo dijimos varias veces, y le pregunta a Adán, ¿dónde está? Dios sabía dónde estaba Adán, pero él le preguntaba esperando que Adán confesara su pecado, reconociera que había fallado, porque Dios quería darle su bendición. Pero el pecado hace que uno le eche las culpas al otro, que se disculpe, que se quiera lavar las manos, aún siendo culpable. Y Adán le dice, la mujer que tú me diste me hizo comer del árbol, siendo que él comió porque quiso. Y Eva le echó las culpas a la serpiente. Y así uno se iba echando las culpas a otro, y Dios allí ejecuta su juicio. Como ve que el hombre no se arrepiente, el hombre quedó bajo la esclavitud del pecado, bajo el dominio de Satanás. Entonces tiene que sacar al hombre de ese lugar tan privilegiado donde estaba la presencia de Dios. Pero Dios no deja al hombre allí solo, huérfano, sino que le promete un Salvador, que va a venir un Salvador que va a arreglar el problema del pecado, que le va a pisar la serpiente a Satanás. Allí en Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer va a venir uno que le va a pisar la cabeza a Satanás. Le dice a la misma serpiente. Y a partir de ese momento el hombre comienza a esperar ese Salvador, donde Dios en otras palabras le dice, bueno, yo los voy a sacar de mi presencia y si ustedes quieren volverse a comunicar conmigo, tienen que confiar en mí y tienen que esperar a alguien que yo voy a mandar para salvarlos. Pero mientras no viene esa persona, ustedes tienen que venir por fe y van a tener que derramar sangre, como vamos a ver más adelante, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, y entonces Dios en su bondad para no matar al hombre le concedió vida, y allí había que sacrificar un animal, como lo hizo Dios en el principio. Para vestir al hombre adecuadamente tuvo que vestirlo con pieles de animales, tuvo que sacrificar un animal y seguramente era un cordero. Y luego vemos que Abel comienza también a traer un cordero y lo sacrifica a Dios, porque ese cordero representa que iba a venir el Salvador. Ese sacrificio era para que el hombre recordara que Cristo iba a venir a salvarnos, a redimirnos de la esclavitud del pecado y la muerte, y iba a sacarnos de las garras de Satanás. El hombre a partir de ese momento comienza a caminar fuera del lugar donde Dios le había asignado, pero Dios no lo deja abandonado al azar, sino que sigue guiando sus pasos, y allí el hombre comienza a transformarse, comienzan a depravarse las razas que van naciendo, los hijos de Adán y Eva que van naciendo, porque si ustedes leen el capítulo 5, allí Adán y Eva tienen a Caín y también a Abel, y también por último tienen a Set, pero dice, tuvieron muchos hijos y muchas hijas que se fueron multiplicando. Muchos de esos hijos de Dios, de Adán y Eva, amaban a Dios, pero después fueron dejando el camino de Dios, se fueron mezclando con esa descendencia caída, malvada, que se apartó de Dios de entrada, se alejaron de Dios, los demonios bajaron, los ángeles caídos bajaron para intervenir en la mente del hombre caído, trastornaron la mente del hombre porque el hombre se dejó engañar por Satanás y los hombres comenzaron a adorar los demonios desde el comienzo. Son los famosos Nefilim,
Los Nefelim son los ángeles caídos que descendieron a la tierra para engañar al hombre, para trastornar la mente del hombre, para hacerse pasar por dioses. Y los hijos de Dios se fueron depravando, se fueron apartando de Dios, y entonces la tierra se llenó de violencia, de maldad. Nadie buscaba a Dios. El Señor dice en el capítulo 6, mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre, porque a pesar que el hombre estaba viviendo la maldad, Dios le hacía ver que se volvieran al camino recto, pero el hombre quería seguir en el camino mal trazado. El hombre fue el que se apartó de Dios, y Dios quería que el hombre volviera a él, pero llegó un momento que Dios dijo, basta, no se puede continuar así. Entonces Dios decide mandar un diluvio, porque estaba llena de violencia la tierra, de maldad, de corrupción. La tierra se corrompió. Quiere decir que había depravación sexual, había incesto, se había un entrevero bárbaro. No queremos hablar de más. Y allí pasó de todo. Llegó un momento que Dios dijo, basta, voy a destruir todo porque estoy cansado de ver tanta maldad, y el hombre no se quiere arrepentir. Dios le dio 2000 años casi para que se arrepintieran. Pero allí había un hombre que seguía a Dios, que amaba a Dios, que obedecía a Dios, que vivía con su esposa y sus hijos apartado del mal. Y fue Noé, que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios le dijo a Noé, Noé, yo voy a destruir la tierra porque estoy cansado de ella. Te voy a decir qué tienes que hacer para salvarte, porque yo voy a mandar un diluvio de agua. Y hasta ese tiempo nunca había llovido en el planeta Tierra. Brotaba un vapor de abajo de la tierra que regaba todo el suelo. Y entonces Dios le da las medidas de un arca o un barco. Le dice qué material tiene que usar Noé. Le da las medidas, todo como tiene que hacerlo. Y Noé pasa 120 años trabajando en esa arca. Y una vez que termina esa arca, entra Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras y todos los animales que Dios había mandado a Noé que metieran el arca y los alimentos. Dios espera aún 7 días más cuando Noé está dentro del arca esperando a ver si alguien volvía, se daba cuenta de lo que iba a venir. Pero la gente se seguía riendo, mofando de Noé, creyendo que Noé estaba loco. Y Dios cerró la puerta del arca y vino el diluvio. Ya no hubo más tiempo para escapar del juicio de Dios. Es lo que va a pasar dentro de poco. Hace 2000 años estamos predicando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y la gente se ríe, se mofa, se burla, tristemente, porque no saben lo que hacen, como dice el Señor. Por eso tenemos que orar por nuestros seres queridos que no conocen a Cristo, porque ellos están atados espiritualmente y no ven lo que están viviendo. Si supieran no lo harían, tal vez, no lo sé, solo Dios lo sabe. Tenemos que orar por nuestros seres queridos, compañeros, familiares, vecinos, para que Dios trabaje en sus mentes y le abra la mente. Cristo va a venir en cualquier momento y se va a llevar un remanente con Él, que no nos vamos porque seamos mejores que otros, ni más buenos, ni más santos. Somos santos porque Dios nos ha santificado. Dios nos va a llevar por su misericordia, por su gracia con Él, pero se va a llevar a aquellos que tomaron en serio las cosas de Dios, aquellos que se agarran del Señor y están esperando su venida, aquellos que cada día le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a caminar cada día de acuerdo a tu voluntad. Haciendo lo que a ti te agrada, fallamos, caemos, cometemos errores, metemos la pata hasta el fondo, como dice el refrán. Pero Dios nos lleva al arrepentimiento, Él nos cuida, nos protege, nos sustenta, nos alimenta, nos consuela, nos fortalece, nos muestra el camino, porque Él es un Padre amoroso, que así como usted ama a sus hijos, el Señor nos ama a todos aquellos que nos hemos entregado a Él. Hijo de Dios, somos aquellos, dice la Biblia, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, que creemos que Cristo es Dios y que vino a morir por nosotros, que resucitó al tercer día,
que hoy está a la diestra del Padre, pero Él se está moviendo a través de su Espíritu Santo. Aunque Cristo está allí en el cielo, el Espíritu de Cristo está aquí en la tierra moviéndose, trabajando en su pueblo. Cristo está predicando a través de nosotros. Él no dejó de predicar aunque regresó al cielo. Y cuando usted predica, es Cristo que está predicando a través de usted. Y le está diciendo a las almas perdidas que se vuelvan a Dios. Y entonces Cristo se va a llevar su pueblo, su iglesia, su esposa. Algunos dicen que la iglesia va a quedar aquí. La gran tribulación es juicio, es la ira de Dios contra este mundo, y Dios le va a dar la última oportunidad a la gente que se arrepienta. ¿Cómo va a dejar Él su iglesia? Ustedes miren que Él salvó a Noé y su familia del diluvio. Él salvó a Lot del juicio de Sodoma y Gomorra. Ahora lo vamos a ver. Y entonces, ¿cómo Él va a dejar su iglesia aquí en este mundo cuando vengan los juicios? Es como si Dios hubiese dejado a Lot en medio del Sodoma, y cuando caía fuego del cielo, entonces corría el riesgo que Lot o su familia perecieran. Dios no va a hacer eso. Se va a llevar su iglesia, aquellos que aman a Dios. Y si usted no ama a Dios, dígale al Señor: Señor, perdóname, quiero ser tu hijo, quiero irme contigo, enséñame a caminar contigo. Dios no es una religión, sino Él es el Espíritu eterno de la vida, que Él quiere guiarte cada día. Él desea que tú hables con Él. ¿Y qué es hablar con Dios? Decirle lo que tú sientes. Y el Señor desea que tú leas su palabra, no por una religión, sino para que tú conozcas lo que Él piensa, lo que Él quiere de ti. Y el Espíritu Santo va a usar esa palabra para hablarte cada día y para enseñarte el camino correcto. El Señor manda el diluvio, y allí, después del diluvio, que Noé está durante un año con su familia en aquella arca, luego que las aguas decrecen, Noé sale de nuevo a la superficie de la tierra con su familia. Dios hace un pacto y promete no enviar más diluvio de agua sobre la tierra, coloca el arco iris, da nuevas leyes. Ahora le permite al hombre que coma carne sin sangre, carne de animal, ¿no? Y Dios le dice que el hombre que mate a otro hombre con su vida tiene que pagar, porque el hombre no valora la vida humana, pero Dios sí la valora. Para Dios nuestra alma es preciosa, y Dios valora la vida humana, y Dios allí ejecuta la pena de muerte. Aquel que mate a otro hombre deliberadamente, por odio, por maldad, tiene que pagar con su propia vida. Y si esta ley se aplicara en el día de hoy, no habría tantos crímenes, porque el que va a matar a otra persona va a pensar que lo van a matar a él en cualquier momento. Y tristemente los gobiernos de este mundo le dan las espaldas a Dios, pero Dios va a hacer justicia igual, a pesar que este mundo no le reconozca. Dios cambia las cosas. Allí sale Noé con su familia, comienza a multiplicarse sobre la faz de la tierra los descendientes de Noé. Los hijos de Noé comienzan a multiplicarse. Dios le dice al hombre que se extienda horizontalmente, porque Dios quería que cada familia tuviera una parcela de tierra y cada uno tuviera animales, plantara, disfrutara del aire libre, de árboles. Y el hombre, negándose a la voluntad de Dios, se reúnen allí en el capítulo 11 en un valle y deciden hacer una gran ciudad con una gran cúpide para adorar los demonios. Allí estaba Nimrod, que era gran cazador, pero no era cazador de animales, sino de almas. Era un hombre que estaba depravado espiritualmente. Quiso hacer un imperio y él ser el rey de ese imperio. La gente se unió y allí Dios tiene que descender para confundir las lenguas, porque Dios no quería que el hombre se amontonara allí en un solo lugar, sino que se extendiera horizontalmente. Hoy vemos las grandes ciudades del mundo abarrotadas de automóviles, contaminadas por todo eso que los automóviles despiden, la gente estresada, enferma. Habiendo tanto territorio en el planeta vacío, el hombre quiere juntarse
en un solo lugar. Claro que Dios quiere que el hombre viva en comunión, que se amen unos a otros, pero que cada uno tenga su propio terrenito con animales, plantando. Y Dios es el creador de la mente y el alma del hombre, y Dios sabe qué es lo mejor para el hombre. Y entonces Dios ama la naturaleza, y Él puso ese amor de la naturaleza en nosotros. Tristemente, Dios tiene que descender por su amor a confundir las lenguas para que el plan de Dios se siga extendiendo sobre la tierra. Y qué paradoja, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo, comenzamos a hablar todos una misma lengua, porque hablamos en lengua o hablamos una lengua espiritual, pero todos hablamos en el lenguaje del amor de Cristo. En el capítulo 12 vemos de que Dios llama a Abraham de allí de Mesopotamia. Babilonia quiere decir confusión, y de esa tierra que está llena de idolatría, de falsos dioses. Los ángeles caídos Nefilim bajan a hacerse pasar por dioses o por extraterrestres, no sé cómo se les llama. Vemos que tienen allí los dibujos de los Anunnakis, de los sumerios, tienen alas, porque son ángeles caídos, y ellos traen todo el conocimiento del mundo espiritual y se lo transmiten al hombre, y el hombre comienza a dejarse influenciar por los demonios, que son los ángeles caídos. Allí el Señor deja de lado un poco las naciones, y Él va a buscar un hombre que es Abraham, que su mujer es estéril, y le dice: deja tu tierra y tu parentela, porque de ti voy a hacer una gran nación, porque esa nación va a representar a Dios en la tierra. Esa nación tiene que predicar a Dios, las leyes de Dios, y de esa nación va a venir Jesucristo. Por eso Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque está hablando de Jesucristo. Dios le dice en cierto momento a Abraham: deja tu tierra, tu parentela. Él se va con su padre hasta cierto momento, hasta cierto lugar, y luego su padre muere y sigue Abraham con su sobrino que lo había tutelado, y se van a la tierra de Canaán. Abraham sale con su mujer, con todo lo que tiene, y su sobrino Lot a la tierra de Canaán, guiado por Dios. Y Dios le promete que de él va a ser una gran nación, a pesar que su mujer es estéril. Y vemos que en el capítulo 13, ustedes vayan viendo cada capítulo, en el capítulo 13, allí en cierto momento, Abraham va a Egipto porque hay un gran hambre en ese lugar, y él hace pasar a su esposa por su hermana pensando que lo van a matar por causa de Sara, porque Sara era una mujer muy hermosa, era media hermana de Abraham, y él tenía temor que le mataran, y entonces miente. Y cuando el faraón se entera de que Sara es mujer de Abraham, se la devuelve lleno de reproches, le da una gran dote, y Abraham se hace aún más rico de lo que era. Y llega un momento, Lot y Abraham no pueden estar juntos porque no hay lugar suficiente para el ganado. Entonces Abraham le dice en el capítulo 13 a Lot: tenemos que separarnos porque no podemos estar juntos, aunque somos hermanos. Escoge tú, si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Y Lot, como hombre joven, se deja llevar por las apariencias. Él decide según lo que ve en sus ojos, pero no consulta a Dios, ni consulta a Abraham, para que Abraham consulte a Dios. Y él ve allí un lugar muy fértil, lleno de ríos, de praderas verdes, y se va a aquel lugar y planta su tienda en aquel lugar, pero en aquel lugar habían países o pueblos pervertidos, corrompidos, que estaban destinados a ser destruidos en muy poco tiempo. Se dejó llevar por su propia experiencia y terminó perdiéndolo todo. Lo único que rescató fue su propia alma y sus 2 hijas, porque también perdió a su esposa. Allí Lot se va hacia aquella región de Sodoma y Gomorra, y Abraham se queda con la peor parte aparentemente, porque la parte donde se quedó Abraham, la tierra allí, había pocas pasturas, no había agua casi,
había que cavar pozos para buscar agua, y entonces Dios le promete a Abraham que Él le va a bendecir, que Él le va a dar un hijo, y que Él va a bendecirle en todo, y Abraham cree en Dios y confía en Dios, y él sabe que Dios, a pesar que su mujer es estéril y a pesar que tienen avanzada edad, Dios va a cumplir su promesa. En cierto momento, allí donde se va a vivir Lot, hay una guerra, se llevan a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra y las regiones de alrededor como prisioneros de guerra hacia otro territorio lejano. Al enterarse, Abraham forma 318 soldados, que son gente que no son soldados, ¿no? Son siervos de Abraham. Si habrá cantidad de gente que Abraham tenía en su campamento, qué gran hombre era económicamente también, porque juntó 318 hombres, quería decir que allí vivían con Abraham más de 2.000 personas o 1.500 personas. Y se va a pelear contra aquellos reyes que se llevaron prisionero a la gente de Sodoma y Gomorra. Allí estaba Lot con su familia, prisionero. Y seguramente Abraham hace un pacto con Dios y Dios le da la victoria, porque es imposible que él le gane con 318 hombres a un ejército bien formado de varios reyes. Pero Abraham logra rescatar a su sobrino y a todos los prisioneros y el botín de guerra. Y cuando él regresa de la guerra o de la batalla, en el capítulo 14, versículo 17, le sale al encuentro un sacerdote de Dios, Melquisedec. Algunos piensan que es Cristo preencarnado porque no tiene ni principio ni fin. Él bendice a Abraham. Abraham le da los diezmos de todo lo que él había conquistado allí en aquella batalla. Y Melquisedec ora por Abraham y le da pan y vino, de la misma forma que Cristo tomó el pan y el vino o el jugo de uva y instituyó la Santa Cena. Aquí Abraham iba a ser el padre de una gran nación, y le sale Dios a bendecir a Abraham por medio de Melquisedec, diciéndole a Abraham que él va a estar en las buenas y en las malas, y que Dios le va a guiar en todo su caminar hasta que Abraham parta de esta tierra. Allí Abraham recibe la bendición de Melquisedec, y luego sale el rey de Sodoma y le dice a Abraham: quédate con todo el botín y dame la gente. Y Abraham le dice: de ninguna manera yo voy a tomar algo del botín, solamente voy a tomar para pagarle a aquellos que me ayudaron en esta batalla o guerra, pero luego te quedas tú con todo para que mañana no digas: yo enriquecí a Abraham. Entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, no temas, yo soy tu galardón. Yo te voy a bendecir, te voy a dar bendiciones que no van a traer tristeza a tu vida. ¿Cuántas veces queremos enriquecernos con los bienes de este mundo fuera de la voluntad de Dios? Y a veces agarramos trabajos y trabajamos hora extra y nos maldecimos más porque no es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y Dios quiere que tú le digas: Señor, yo gano tanto, te coloco esta plata en tus manos, dime cómo manejarla, y Dios te va a multiplicar esa plata. No es cuanto más ganemos, sino cuanto mejor nos administremos con la ayuda de Dios. Abraham despreció los bienes que había conquistado allí, que le correspondían a él legítimamente, ¿no? Pero Dios lo enriqueció, él murió lleno de riqueza, de bendiciones, no necesitó los bienes de este mundo. Continuando con esta historia, vemos que en el capítulo 15 Dios bendice a Abraham y le promete de nuevo un hijo. Y Abraham le dice a Dios: Dios, tú me dices que me vas a bendecir, pero yo no tengo hijos. El que va a heredar todo es el mayordomo de mi casa. Y Dios le dice: no, tú vas a tener un hijo con Sara, y él va a ser el que va a heredar todas las cosas. Y entonces hace un pacto con Abraham. Dios se compromete a cumplir ese pacto y le dice a Abraham que él tiene que partir animales a la mitad y colocarlo allí, porque allí se acostumbraba en aquel tiempo a hacer los pactos así.
se partían los animales muertos a la mitad y ambos pasaban en medio de los dos animales, comprometiéndose a que cada uno tenía que cumplir su parte, porque si no era hombre muerto. Pero es Dios que pasa en medio de esos animales, no es Abraham. Es Dios que hace el pacto con Abraham. Abraham no tiene que hacer más nada que creer a Dios. Dios va a hacer el resto. Y le dice Dios a Abraham, te voy a decir que tu descendencia van a estar esclavos durante 400 años, pero yo los voy a libertar de la nación que van a ser esclavos. Dios le anticipa a Abraham lo que va a suceder en el futuro, porque Dios va a trabajar con esa nación y los va a llevar a un lugar donde ellos van a estar ahí guardados, aunque van a ser esclavos. Dios en esa esclavitud los va a cuidar y les va a enseñar el camino correcto. En el capítulo 16 vemos que en cierto momento, nosotros estamos resumiendo, usted lea capítulo por capítulo, Abraham y Sara tienen una crisis de fe, porque más o menos tienen que esperar 20 años para que se cumpla la promesa de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos promete algo y al mes queremos que se cumpla? Y ya salimos corriendo haciendo nosotros las cosas que Dios nos mostró y queriéndonos adelantar a Dios, y hacemos todo mal y metemos la pata y hacemos cualquier zafarrancho. Aquí estos se metieron un par de zafarranchos que no tuvo arreglo, porque Sara le dice a Abraham que tome una sierva y tenga un hijo con ella y ella va a adoptar ese hijo. Era la costumbre de aquel lugar, que cuando la esposa no podía tener hijos, le entregaba una sierva, él tenía un hijo con la sierva y la mujer, la esposa, adoptaba a ese niño como hijo suyo. Este pecado a Dios no le agrada, y Dios en su paciencia luego le va a enseñar a Abraham que esto no le agradó a Dios, porque él no aceptó a Ismael para dar la bendición, sino que le dice, no, la bendición va a venir de tu hijo Isaac, el que tú vas a tener con tu esposa legítima. Yo voy a bendecir por amor a ti a Ismael, pero él no va a tener nada que ver conmigo. Él es el hijo de la esclava, es el hijo de la carne. ¿Cuántas veces nuestra carne nos lleva a cometer errores? Entonces allí Agar queda embarazada, huye de su patrona porque ella empieza a despreciar a Sara. Sara comienza a hacerle la vida imposible, y entonces cuando Agar huye, Dios ve la aflicción de Agar porque ella no tenía la culpa de nada. Dios se compadece de aquellos débiles y él bendice a Agar y le dice, ve y sométete a tu ama, porque yo te voy a bendecir con ese hijo. Tu hijo se va a llamar Ismael y voy a hacer una gran nación de tu hijo. La sierva no tenía la culpa de nada y Dios bendice a Agar en cierta forma porque le da un hijo donde de ese hijo va a nacer una gran nación. En el capítulo 18 vemos que 3 varones visitan a Abraham a su tienda. Cuando Abraham ve a estos varones, les da la bienvenida. Allí se acostumbraba a ser, como se dice, bondadoso con las visitas que venían. Se le daba agua para que lavaran sus pies, porque sabemos que allí se usaban sandalias y lo primero que se ensuciaban eran los pies llenos de polvo del camino. Y allí Abraham le ofrece un almuerzo a estos 3 varones. Pero después descubre que es el Señor que se preencarnó, tomó un cuerpo humano y 2 ángeles más vienen con Abraham a visitar a Abraham. Y allí el Señor le promete un hijo a Abraham y le dice que dentro de un año él va a volver a visitar a ellos y que Sara va a quedar embarazada y van a tener un hijo, y Sara se ríe porque a pesar de que tenía 89 años, dice, ¿cómo yo siendo ya anciana y perdí las costumbres de las mujeres, voy a quedar embarazada y mi marido va a tener gusto por mí, siendo que tenía casi 100 años? Y Dios sabe que Sara se ríe, pero ella niega por temor. Entonces
Dios le dice que va a volver entre un año y se va a cumplir la promesa que Dios le había hecho. Y entonces el Señor se levanta con los dos ángeles y se van, y Abraham les acompaña. Y en el camino Dios dice, ¿cómo voy a ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? Si veremos la integridad y la bondad de Dios, Dios nunca derrama un juicio sin avisar, o por lo menos le avisa a su pueblo para que esté preparado, a sus hijos, a los que están en íntima comunión con Él. Dice que el secreto de Jehová es con aquellos que le buscan en intimidad. Quiere decir que nosotros, si nos mantenemos en oración, en la presencia de Dios, Dios nos va a ir revelando lo que va a ir sucediendo. Aunque a veces no sabemos todo lo que va a pasar, Dios te dice que nos preparemos, que estemos alerta. No vayas por acá, agarra por aquí, no hables con ve a este otro lado, porque Dios te muestra el camino, porque Él conoce lo que hay delante de nosotros y nosotros no sabemos. Dios le dice a Abraham que Él va a visitar Sodoma y Gomorra porque allí la maldad ha llegado hasta el cielo, y Dios va a comprobar con sus propios ojos si realmente es así. Dios sabe todas las cosas del cielo, ¿no? Pero Él nos enseña en esto que Él no se deja llevar por chisme. ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por los chismes que a veces no son verdad? Y nos llenamos de ira por algo que a veces no es verdad. Y Dios dice, yo voy a comprobar con mis ojos a ver si esto es así o no. Esto es una enseñanza para nosotros, para que comprobemos en Dios si la cosa es así o no es así, antes de tomar una determinación. ¿Cuántas veces hemos errado y metido la pata por tomar las cosas a la ligera y no buscar la guía de Dios? Allí Abraham comienza a interceder por Sodoma, pero no intercede por Sodoma, sino por su sobrino Lot, que está en Sodoma. Y le dice, y allí hay 50 justos, ¿tú vas a destruir los justos con los pecadores? Nunca el Rey del universo haga eso. Hasta Abraham se atreve a hablarle al Señor así, pero Dios en su amor le permite, porque él consideraba que Abraham era amigo de él. Y entonces el Señor le dice, no, si allí hay 50 justos, por amor a esos 50 justos yo no voy a destruir ese lugar, por más pervertido que esté. Y sigue bajando hasta 10. Y Dios dice, aunque haya 10, yo no voy a destruir ese lugar por amor a esos 10. Pero allí no había ni 10, solamente uno, que era Lot, porque ni la mujer ni sus hijas eran justas tal vez. Esto nos enseña de que Cristo, como dijimos hace un rato, se va a llevar su iglesia y Él no va a derramar juicio sobre los justos cuando el juicio es para el mundo, para que el mundo se arrepienta y se vuelva a Dios. Y también el tiempo de la gran tribulación es la última semana que falta cumplirse para el pueblo de Israel, la semana número 70, que se tiene que cumplir. Y vemos esta guerra que está enfrentada a Israel. Este es el anuncio de que en cualquier momento Cristo se lleva a su iglesia, no sabemos ni el día, ni la hora, ni el año. El Señor puede venir ahora, ya, o puede venir en 10 meses o 10 años, solo Él lo sabe. Pero esto está marcando que ya estamos en el final, que se está terminando esta cinta, que se está por terminar la película. Y Cristo dijo que estemos bien alerta, con las lámparas llenas de aceite, porque en cualquier momento suena la trompeta. Y si no suena la trompeta para la iglesia, puede sonar para nosotros, y Dios nos puede llevar a su presencia de golpe. ¿Y qué vamos a hacer si Dios nos llama a su presencia de golpe si estamos mal parados? Entonces allí se saca, allí van dos ángeles en el capítulo 19, ustedes lean, es un triste capítulo, donde los ángeles vienen a Lot. Lot tampoco sabe que son ángeles, hasta que luego los ángeles le dicen, Dios nos ha mandado a sacarte a ti y a tu familia porque vamos a destruir este lugar, porque ese lugar se practicaba la sodomía, la homosexualidad, el lesbianismo. Seguramente Dios había mandado profetas a predicarle a esos dos pueblos que se arrepintieran, porque Dios nunca manda juicio sin avisar. Dios mandó tal vez, muy posiblemente, como mandó a
a Jonás a Nínive que se arrepintiera por su maldad, y Jonás, a pesar de todo, fue contra su voluntad, le predicó a Nínive y esa generación se salvó del juicio. Muy posiblemente Dios haya enviado gente a predicar a Sodoma y Gomorra y todos esos pueblos de ahí, pero ellos no se quisieron arrepentir. Esto no lo dice la Biblia, pero seguramente fue así, porque conocemos la forma de actuar de nuestro Señor. Y entonces Dios, cansado, decidió limpiar la tierra y sacó a Lot con su mujer y sus hijas y le dijo: no huyan y no miren atrás. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás porque allí ella amaba a Sodoma, porque allí estaban todas sus riquezas, sus bienes. Ella amaba todo lo que había en el mundo y se volvió en una estatua de sal. Y bueno, ustedes lean este capítulo 19, las hijas de Lot estaban contaminadas con las costumbres de Sodoma. Ellas tal vez pensaron que no había más hombre en la tierra y recurrieron a una práctica muy triste. Y el final de Lot, aunque salvó su alma, como dijo Pablo, se salvó pasado por el fuego. Queridos hermanos, amados de Dios, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nos volvemos a reencontrar aquí en Caminando en la Fe, donde compartimos siempre en este espacio programas de radio transmundial, una radio que evangeliza por el mundo. Pero en esta oportunidad estamos estudiando el libro precioso de Génesis, el primer libro de la Biblia, junto a los hermanos de Radio Transmundial. Pero hemos sentido y decidido hacer un resumen desde el capítulo 10 de este precioso libro hasta el final, con la ayuda del